Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas a su sesión número 10. ¿Cómo están? Buenas Hola, buenas noches. Buenas noches. noches. Buenísimo, qué energía tan impresionante, esta energía femenina. Esta energía, Micho, está muy Poder activa. femenino. 17 personas hoy en sala. Oigan, no, yo estoy impresionado. O sea, literal, esos muchachos están renunciando. ¿Qué está pasando? No tenemos caballeros hoy en la sala, con esas damas superpoderosas y camelladoras y líderes. Así que hoy nos trae un aprendizaje muy bacano el señor John Maswell y hoy nos trae un aprendizaje en la sesión número 10 de las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo, que es el libro que estamos aprendiendo el día de hoy. Y esa cualidad número 10 es que un buen jugador de equipo es intencionado. Un buen jugador de equipo es una persona intencionada o intencionado. Haga que cada acción cuente. Es fácil vivir en un mundo, es fácil vivir en el mundo según las opiniones del mundo. Es fácil en soledad, vivir según nuestras opiniones. Pero un gran hombre es aquel que en medio de las multitudes mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Llévese esta frase muy bacana. Es fácil vivir en el mundo según las opiniones del mundo. Es fácil en soledad vivir en nuestras opiniones. Pero un gran hombre es aquel que en medio de las multitudes mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Qué tremenda información del señor Ralph Waldo Emerson. Y aquí tocaría cambiar la frase, que diga, pero una gran mujer es aquella que en medio de las multitudes se mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Qué tremendo es aprender a trabajar en nuestra soledad, ¿sí o no? Tiene que pensar las cosas, tiene que pensar en las cosas, cosas grandes, mientras está haciendo pequeñas cosas. De esta manera todas las cosas pequeñas van en dirección correcta. Esta también es muy bacana. Tiene que pensar en las cosas grandes mientras está haciendo pequeñas cosas. De esta manera todas las cosas pequeñas van en la dirección correcta. Una frasecita dice del señor Alvin Toffler o Alvin Toffler. Y nos cuenta hoy una historia bien interesante, bien interesante, que le vamos a sacar la carnecita. Y recuerden que creo que lo más valioso de este espacio es que nos llevamos. Y por eso yo trato de hacer la pausa en el aprendizaje para preguntarles qué se están llevando, qué carnecita le están sacando al aprendizaje el día de hoy. Así que después de esta lectura espero tener al menos 4 o 5 manitas levantadas que me digan qué se llevan de esta historia que nos trae el día de hoy en la cualidad número 10, intencionado o intencionada. La historia titula ¿Qué muñeca? Mi esposa Margaret y yo nos convertimos en abuelos en el 2000. Nuestra hija Elizabeth y su esposo Steve trajeron al mundo a una niña que la llamaron Madeleine. Y unos pocos meses más tarde, nuestro hijo Joel Porter y su esposa Elizabeth, sí, a nosotros también nos confunde, tuvieron también una niña que la llamaron Hannah. Durante años, amigos con nietos nos habían hablado de lo maravilloso que es ser abuelos. Es todo lo que decían y más. Ahora Margaret y yo tenemos un nuevo pasatiempo, buscar libros, juguetes y regalos para estas dos pequeñas. Un día Margaret llegó a casa y me dijo, John, acabo de encontrar la cosa más maravillosa para nuestras nietecitas. Todavía no tienen la edad suficiente, pero en una serie de libros, pero es una serie de libros de historia de los Estados Unidos, desde el punto de vista de una niña y me mostró el catálogo. Y continuó. Se llama Colección de las Niñas Americanas. Cada grupo de libros se ubica en un periodo diferente de la historia de los Estados Unidos. Hay muñecas para cada serie de libros, ropa de ese tiempo específico, accesorios y otras cosas. Tienen hasta una revista. Toda la serie sonaba muy bien como regalo para nuestras nietecitas. Me llamó la atención no solo por mis nietas, sino porque estaba impresionado con la compañía. Así que comencé a hacer algunas investigaciones. Lo que descubrí fue una organización llamada Compañía Pleasant, fundada en 1986 por Pleasant T. Rowland, una ex educadora. En el salón de clases, Rowland se sentía frustrada por lo poco creativos que eran los libros que les daban, así que empezó a desarrollar su propio material. Más tarde, trabajó en investigación y publicaciones educacionales. Finalmente, cuando ella y su amiga Valerie Tripp desarrollaron una idea creativa para niñas. Comenzó su compañía Rowland. Comenzó su compañía. Rowland dice, como maestra, quería dar a las niñas una comprensión del pasado de los Estados Unidos y un sentido de orgullo en las tradiciones que comparten con las niñas de ayer.
De este deseo fue que nació la colección de Niñas Americanas. Los libros son el centro de la colección. El proceso de hacer los libros es complicado y cada etapa requiere un alto grado de intencionalidad. Primero, la compañía Plissen crea una propuesta para un personaje correspondiente a un periodo y lugar. Esto incluye información sobre la importancia de ese periodo en la historia de los Estados Unidos y cómo las niñas de hoy se relacionarán con él. Luego se examina la cultura, incluyendo las casas, ropa, comida y más. Además, se identifican posibles expertos, escritores e ilustradores que podrían trabajar en el proyecto. Una vez cada departamento lo ha revisado, una vez que cada departamento ha revisado el proyecto potencial, los editores escogen un escritor y el departamento de desarrollo del proyecto empieza a investigar productos que podrían crearse para enriquecer el proceso de aprendizaje de los niños. Obviamente, la estrategia ha funcionado. La compañía ha tenido un tremendo éxito educacional como económico. Hasta ahora ha vendido 60 millones de libros y 5 millones de muñecas. Y la revista tiene 700.000 suscriptores. Y Pleasant Rowland ha recibido numerosos premios y honores, así como el reconocimiento del Instituto de Empresarios de los Estados Unidos, junta a la que pertenece en este momento. Como Rowland es una mujer de negocios, quizás el más grande reconocimiento vino cuando en 1998 Mattel adquirió su compañía y ella se convirtió en vicepresidenta de la empresa. Sin duda, los que tomaron la decisión en Mattel se impresionaron por sus destrezas para los negocios, su sentido de misión y la habilidad para transformar su visión en realidad, haciendo que cada movida contara mediante un liderazgo intencionado. Y como este libro trata acerca de Rowland, de tremenda empresaria estadounidense, mujer, que así como muchas de ustedes han tenido tremendos resultados en esta compañía y que son ejemplo, ¿qué se llevan de esta historia? ¿Qué se llevan de este aprendizaje el día de hoy? ¿Qué les puede dejar como aprendizaje para sus negocios, para su empresa, para su equipo? En ese momento vamos a empezar a escucharlas, así que levanten su manito virtual para ir dándoles paso en orden. Maritza, ¿qué sacas de esta historia tan poderosa? Pues que ella tenía claro quién era su cliente final, ¿sí? Y acomodó las cosas, o sea, la historia a los niños no les gusta, pero si uno se las cuenta de una manera interactiva o de una manera agradable, pues está mirando quién es su consumidor final y cómo llegarle a ese consumidor, ¿sí? O sea, le llegó de una manera diferente y la sacó del estadio. Y si lo relacionas hoy a un equipo comercial, ¿cómo lo, Exacto. cómo lo apropiarías? Tendríamos que revisar como los atributos o las virtudes de cada uno de los miembros del equipo para poder sacarla del estadio, ¿sí? En qué son buenos, en qué es bueno cada uno del equipo para hacer para llegar a una meta final, ¿sí? Ok, ok, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir su aprendizaje de esta historia? Lauris, cuéntanos. Bueno, para mí claramente no es coincidencia que tengamos esta historia esta noche que vemos puras mujeres en sala, a excepción del anfitrión. Entonces me atrae mucho la motivación que hubo por el hecho de que en el momento en que se dio todo esto, era un poco más fuerte el machismo, digámosle, de la época, de manera que no se enseñaba de una manera equitativa tanto a los niños como a niñas. Entonces, esta mujer, esta persona, aprovechó esa carencia que hay y la necesidad que tenía y lo adecuó para lograr vender su producto a través de muñecas. Listo, yo encajo los libros de historia de una manera divertida a través de cosas que sí se le esté dando al público al que le quiero llegar, como eran las muñecas. Veo que el producto nace precisamente de esa necesidad que ella como educadora veía esa falencia en los libros de historia. Me lleva a pensar en que, al menos en mi caso, yo llegué aquí a donde estoy como también producto del producto.
como cliente inicialmente buscando una solución que es la que hoy en día yo ofrezco. Y llevándolo hacia la parte del liderazgo, encuentro que esto lo acomodan de manera, así como los libros de historia no eran fáciles de entender para todo mundo en ese entonces. Asimismo, yo cuento con varios miembros en mi equipo que no siempre se entienden de la misma manera, no se aprende de la misma manera, porque como decía Maritza, tenemos cualidades diferentes. Entonces, de lograr adecuar el mensaje para que llegue a las personas en la manera en que ellas aprenden, poder unir eso y poder generar ese producto que sea exitoso. Veo que también tuvo ahí la idea que fue tan novedosa que incluso Mattel, que sabemos que es una compañía gigante en juguetería en el mundo, se alió con ella al punto de llegar a ser vicepresidente de la compañía empezando el nuevo milenio prácticamente. O sea, eso fue tremendo boom que nació de la idea de la necesidad que tuvo. Entonces, supo guiar bien a su equipo, plantearle bien la necesidad que tenía. Mira, necesito que la historia se enseñe de manera didáctica, enfocada a cierto grupo, y logró orientarlos a ese resultado que quería. Y sin duda es tremenda visionaria. Y normalmente se han dado cuenta las historias que trae el libro. Son historias de peso, no son cualquier historias. Veníamos de la historia de Harley Davidson y de tremendo recorrido que han tenido. Ahora veamos los años. Esa historia nos habla, como lo dice Laurita, antes del 2000. Han pasado 26 años. Un poco más, porque la historia era un poco más de tiempo, ¿cierto? Entonces, fíjense en cómo 1998, sí, casi a 2 años del 2000. Fíjense en cómo hace 26 años ya hay mujeres que están liderando el mundo corporativo. Y aquí también está sucediendo, en cierta manera. El podium, solo mujeres cada mes. Maravilloso, maravilloso. Ahí se ve la competencia bien interesante. Ven, si tú pudiste, yo también puedo. Con todo y con todo. Entonces, qué bacano. ¿Alguien más quiere aportar qué se lleva de esta historia súper poderosa? Avanzamos. Listo. Laurita, ayúdanos de una vez tú que estás ahí listica. Un poco más de sustancia. ¿Qué nos trae más aquí el libro? Un poco más de sustancia. ¿Qué significa ser intencionado? Significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente. En el capítulo 11 hablaremos de estar consciente de la misión, que significa tener presente el panorama general. Pero ser intencionado es diferente. Es enfocarse en hacer las cosas correctas momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. Las personas que triunfan son intencionadas, saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Para que un equipo tenga éxito, necesita a personas intencionadas, que sean capaces de mantenerse enfocadas y productivas. Gente que haga que cada acción cuente. Cualquier persona que desee vivir con intencionalidad deberá hacer lo siguiente. Primero, Ahí es donde tienes que decir la pregunta. ¿A quién le encantaría saber los 4 aspectos para ser más, los 5 aspectos para ser más intencionado? Diga yo. ¿a quién le encantaría saber los 5 aspectos para ser más intencionado? Que levante la mano. Yo, A mí. yo, Ok. Entonces, cualquier persona que desee vivir con intencionalidad deberá hacer lo siguiente. Uno, tener un propósito por el que valga la pena vivir. Ser intencionado comienza con un sentido de propósito. Willis R. Whitney, el primer director del laboratorio de investigación de la General Electric, dijo: algunos hombres tienen miles de razones por las que no pueden hacer lo que les gustaría hacer cuando todo lo que necesitan es una razón del por qué pueden. Usted puede ver esa fuerte razón en la vida y obra de Pleasant Rowland. Su meta era educar a los niños y particularmente ayudar a las niñas. Ese deseo se transformó en una guía para sus acciones y la ayudó a levantar una compañía de 300 millones de dólares. Usted no puede ser una persona resuelta
a menos que tenga un fuerte sentido de propósito. Y aquí nos repite. Algunos hombres tienen miles de razones por las que no pueden hacer lo que les gustaría hacer, cuando todo lo que necesitan es una razón del por qué puede. 2. Conozca sus fortalezas y sus debilidades. El director de cine Woody Allen comentó, no importa en qué esté trabajando, me gusta hacer lo que no estoy haciendo. Aunque quizás no le gustan todos los aspectos de su profesión, ha hecho tantas películas que debe haber disfrutado la mayor parte de ellas. Y en eso también es bueno. La verdad es que a la gente le gusta hacer aquello para lo que es bueno. Trabajar sobre sus puntos fuertes fortalece sus pasiones y renueva su energía. Si se conoce lo suficiente y sabe lo que hace bien, entonces puede dirigir su tiempo y energía en una dirección intencionada. 3. Fije un orden de prioridad en sus responsabilidades. Una vez que conozca el porqué de su vida, será mucho más fácil descubrir el qué y el cuándo. Henry David Thoreau, autor de Walden, dijo, uno no viene al mundo para hacer de todo, sino para hacer algo. Esto significa conocer nuestras prioridades y trabajar continuamente en ellas. 4. Aprenda a decir no. Otra cosa que la persona intencionada debe aprender es a decir no. Para mí esto ha sido realmente difícil. Nunca me topo con una oportunidad que no me guste. Entonces, mi deseo natural es decir sí a todo, pero no puede lograr mucho si no se enfoca. El químico John A. Widtsoe dijo, dejemos que cada persona cante su propia canción en la vida. Si trata de hacer todo lo que le parece en el camino, no va a sobresalir en aquello para lo que fue hecho. Y número 5. Comprométase con los logros a largo plazo. Mirar la vida pensando solo a corto plazo o con una mentalidad de todo o nada es negativo para mucha gente. Estas personas tienen una mente tipo lotería. O quieren ganar en grande o no hacen ningún esfuerzo. Sin embargo, la mayoría de los éxitos en la vida se alcanzan con pequeñas victorias que van creciendo y se mantienen con el tiempo. Estar dispuesto a dedicarse por largo tiempo al proceso de alcanzar logros, en lugar de obtener las recompensas inmediatas, le capacitará para ser más intencional. Esto aplica al crecimiento personal, relaciones, inversiones financieras o éxito profesional. Gracias, Lauri. Y yo creo que aquí tenemos un montón de trabajo que hacer, porque recuerden que aquí nos gusta hacer siempre esa autoevaluación y aquí le vamos a meter un poquito más, porque les cuento que cuando yo hice este ejercicio hace más o menos unos 11 años, de ahí para allá empecé a dejar de trabajar. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar por qué. Yo desde hace más o menos unos 11 años no trabajo. ¿A quién le gustaría no trabajar y recibir billete todos los meses? ¿Sí o no? Suena bien. Pero ya les voy a explicar el trasfondo. Pero tomémonos la tarea porque yo me voy a quedar mucho en el número 3, pero vamos a trabajar en los 5 puntos. Y quiero literal que se tomen muy en serio esto, chicas, porque de esto, de esto puede salir, y no quiero exagerar, de estas respuestas puede salir o el que tú tengas de aquí a los próximos 5 años un resultado de admirar, un resultado que tú misma y tu entorno se sientan orgullosos de ello, o que no. O que tú de aquí a un año o antes no estés acá. Es en serio, tómenselo muy en serio. Tener un propósito por el que valga la pena vivir. Ponle ahí enfrente de ese punto número 1 y apúntalo. Tener un propósito por el que valga la pena vivir. Enfrente de este primer ítem, para ser más intencional,
deberías escribir, tal vez en algo muy concreto, realmente cuál es ese propósito que tienes que valga la pena vivir. Pero no puede ser superficial, así como lo hablamos en la capacitación de la objeción de nuestro cliente es superficial y hay la objeción real. Tienes que ir a la realidad. ¿Por qué haces lo que haces hoy? ¿Por qué la vida te trajo a hoy acá? ¿Qué te está queriendo decir la vida de cuál es tu berraco propósito en la vida? Todo el mundo nos habla de ello. Y yo tal vez estuve mucho tiempo en la confusión de, pero ¿qué es esa joda del propósito en la vida? ¿Qué es esa vaina que la mayoría de personas dicen que cuando hay ese propósito trabajan con más ahínco, trabajan con más actitud, con más ganas? O simplemente hacen cosas porque deja de ser un trabajo, deja de ser una obligación. Cuando tienes realmente un propósito por el que valga la pena vivir. Y esto no va a ser una respuesta para hoy, esto va a ser una respuesta para ti de ahora en adelante. Porque allá afuera hay mucha gente que ya no quiere vivir. Allá afuera hay un mundo de gente que no tiene qué hacer con su vida porque no se ha encontrado. Y allá afuera hay millones de personas que están esperando que el otro día no empiece todavía porque no quieren seguir en su rutina de miércoles, que están metidos hace 15, 20, 30, 40 años de vida o más. Y yo entendí que yo no quería esa vaina para mi vida. Y cuando me decían propósito, 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 yo le trabajé a ese propósito. Y hoy diga, sigo trabajándole a ese propósito. Y qué chimba todos los días que arranquen. Yo duermo bien, duermo tranquilo, duermo feliz, duermo bien acompañado. Y al otro día me levanto feliz a trabajar. Pero ¿por qué les mencioné el tema de no trabajar? Porque la gente no quiere trabajar, la gente no quiere levantarse al otro día a hacer lo que tiene que hacer. Yo por el contrario, antes me faltan horas en el día para hacer todo lo que quiero hacer. A mí me ven trabajando a las 10 de la noche y dicen, uy, pero ese man, ¿qué hace trabajando a esa hora? A mí me encanta. Pero a las 10 de la noche, 11 de la noche, me acuesto a dormir, al otro día duermo, me levanto tranquilito, 6 7 de la mañana y dormí mis 8 horas reglamentarias. Y mi día arranca feliz y contento y agradecido. ¿Pero por qué? Pues porque tengo claro un propósito. Yo entendí esa vaina hace rato. Si a ti te está pasando que arrancas los días pensando que no tienes una ruta o no tienes un camino, métele acción a eso. Pero es acción diaria. ¿Cuál es mi berraco propósito en la vida? Les puede pasar que posiblemente no esté acá, su propósito. Aquí están de paso. Puede pasar. O puede pasar que ese sea un apalancamiento para llegar a su verdadero propósito. O puede ser que sí esté acá. No lo sabremos, solamente tú lo sabes. Por eso les dije, tómense esto con mucha seriedad. Y no lo trabajen solamente hoy, tal vez saquen un espacio hoy mismo más tarde, o mañana, o antes de que termine la semana, o más aún en Semana Santa, jueves y Viernes Santo, que vas a estar allá así en la meditación, en la espiritualidad, en la paz, y tómate el espacio de pensar en eso. Yo lo he hecho muchas veces, y en soledad, solito pensando qué carajos más es lo que quiero con mi vida. Pero gracias a Dios, hace muchos años para acá, he tratado de dejar de trabajar por el dinero, de muchos años para acá. Y gracias a encontrar ese propósito y esa fortaleza, ya no trabajo por el dinero. Se gana bien, hay dinero todos los meses. Ahora estoy pensando en un propósito más grande, aparte del propósito que me trajo hasta acá, para que las personas puedan vivir en esa armonía con el dinero, que es un trabajo fuerte para la humanidad. La gente vive en un desorden económico grandísimo. Entonces quiero empezar a emprender, como que mi propósito empiece a tener más formas para ejecutar. De pronto más adelante se enterarán. Pero por eso me quería detener ahí un montón y es, ¿realmente tienes claro cuál es tu propósito por el que valga la pena vivir? ¿O mañana te estás levantando sin ganas, sin ánimo, sin saber qué hacer? Y eso no es solamente para nosotros, para los equipos. ¿Cuántas veces hay personas en los equipos que literal están acá porque no encontraron más que hacer con su vida? Entonces simplemente están buscando un descampadero, no saben qué hacer con su vida. Pero si encuentran acá una pista, una idea, si encuentran aquí esa semillita de, aquí hay algo que me mueve, pues qué bacano que tú como líder o tú como parte de ese equipo te sientas parte y encuentres aquí ese propósito.
El punto número dos, seguramente ya lo hemos trabajado en las últimas cualidades, que nos ha invitado a mirar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y tal vez en algún momento hablamos de qué debería empezar a fortalecer. O acabo de cambiar la pregunta. ¿En qué debería trabajar? ¿En mis fortalezas o en mis debilidades? ¿Qué opinan? ¿En qué debería trabajar Jennifer Novoa? ¿En qué deberías trabajar? ¿En tus fortalezas o en tus debilidades? Pues yo creo que en las dos, pero más que todo en las debilidades, identificar cuáles son esas debilidades que tenemos y pues empezar a corregirlas. O sea, ahorita, por ejemplo, yo veía en todos estos puntos y a mí me llama mucho la atención el 4 que es aprender a decir no, ¿sí? Y es porque a veces dentro de ese propósito que tú dices, que por ejemplo en mi caso también me lo indagué hace muchos años y yo decía, a mí me gusta aprender y dar información a la gente, o sea, que yo pueda servirle a una persona dándole información de valor para que su vida cambie. Yo trabajo mucho, he venido trabajando en el sector de seguros y eso era algo que a mí me gustaba muchísimo. ¿M? Cuando yo llegué aquí a avanzar, siento que se empató porque yo tenía como dentro de mi propósito mejorar las finanzas personales. Entonces yo decía, yo trabajo desde el seguro en un ahorro, pero también quiero mejorar esas, o sea, optimizar esos pasivos que la gente tiene. Entonces cuando yo llegué acá y vi, porque yo lo trabajaba a través del seguro deudor, pero cuando yo veía como esta opción de reducción de créditos, yo dije, no, maravilloso. Entonces, esto me gusta, pero fíjate que también el decir no es importante porque no puedes cubrir tanto. O sea, tú quisieras como llegarle a un cliente con mucha información, como que te ayudo con esto, con esto, con esto, con esto, o sea, con todo, pero pues tampoco puedes como abarcar tanto porque te desenfocas, ¿sí? Entonces, a veces aquí ahorita lo veía, yo decía, creo que esa de pronto puede ser una de mis debilidades, el querer abarcar mucho y de pronto al final como que no estás enfocado. Entonces, me cuestionaba y creo que ese es uno de los que más tendría que trabajar. Aprendíamos con la historia de la guitarra. ¿Se acuerdan del creador de las guitarras? Su vida la dedicó a crear guitarras. Ni una vaina más, guitarras. Y hoy día es una de las guitarras más top a nivel de guitarras en el mundo. Si o no, lo hablábamos en la última historia. ¿En qué deberíamos trabajar, Hamid? ¿En las debilidades o en las fortalezas? En ambas, si yo conozco cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, entonces puedo mejorar las que tengo y mientras mejoro esas, pues buscar la forma de mejorar las otras o cambiarlas, no tenerlas como debilidades, sino convertirlas en fortalezas también. Ok, gracias. María de los Ángeles, ¿en qué deberíamos trabajar? ¿Fortalezas o debilidades? Eh, yo pienso que en las fortalezas, porque uno debe, o sea, digamos que realzar lo bueno que uno tiene, sus talentos, sus capacidades, y de ahí las debilidades, o sea, digamos que las debilidades a medida que tú vas trabajando con tus fortalezas, yo siento que las debilidades uno las va disminuyendo, es algo como una balanza, como que a medida que vas trabajando acá, las otras van bajando y tú no te das ni cuenta, eso es como cuando uno hace ejercicio en barras. Yo que practico ese ejercicio, uno se preocupa, las mujeres nos preocupamos mucho por el abdomen, pero uno no se da cuenta que trabajando uno en barras y trabajando brazo, trabaja uno el abdomen, es lo mismo. O mientras uno está trabajando algo en sus fortalezas, uno sin querer, las debilidades van, van disminuyendo. Entonces, el aprender, el autoanalizarse, el autoaprendizaje también es muy bueno. Yo siento que Ok, hay que trabajar más las fortalezas. ok. Y recuerden que aquí no hay una respuesta absoluta. ¿Qué nos dice la lectura? No importa en qué sea, no que importa en qué esté trabajando. Me gusta hacer lo que no estoy haciendo. Aunque quizá no le gusten todos los aspectos de su profesión, ha hecho tantas películas que debe haber disfrutado la mayor parte de ellas. ¿Qué nos quiere decir eso? O de pronto, ¿qué interpretación le doy yo? Cuando yo hago lo que me gusta y hago lo que me apasiona, seguramente en el camino tendré que ir trabajando mis debilidades. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde me dice, claro, seguramente hay que trabajar en las dos, pero sin duda yo personalmente, y lo hago todo el tiempo, siempre estoy trabajando en mis fortalezas, porque la debilidad se hace chiquitica. Pero obviamente cada uno le da como su interpretación, que es bastante interesante. Y como les dije, me voy a quedar con la tercera.
que la tercera creo que me ha permitido a mí en los últimos años mejorar y mejorar muchísimo gracias a entender qué debería hacer. Entonces quédense en esta mucho tiempo y trabajenle, ojalá no solamente hoy, sino el resto de los días, porque yo lo he hecho y sin duda ha funcionado, y es esto tan ganador. Fije un orden de prioridad en sus responsabilidades. Más allá de eso, la lectura dice, una vez que conozca el porqué de su vida, va a descubrir, será mucho más fácil encontrar el qué y el cuándo. Una vez que conozca el porqué de su vida, será mucho más fácil discutir el qué y el cuándo. Porque si tú dices, oiga, no sé si esto realmente sea lo que me lleve a cumplir mi propósito, que el qué sería, por ejemplo, avanzar, y cuándo, si lo hago ya o lo hago más adelante. Pero yo seguramente a lo largo de mi vida estaba en muchos qués. Está en el que hacer esto, estar haciendo este otro trabajo, haciendo este negocio, estar haciendo esa inversión, haciendo muchas cosas. El qué era lo que yo estaba trabajando todo el tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que es esto? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde agarro? Y así pasa a lo largo de la vida de las personas a lo largo de muchos años de su vida. Mucha gente inclusive está hoy día en su vejez y le preguntan de qué es lo que se arrepentiría y muchos dicen de no haber hecho lo que quería hacer realmente. Y ahí es donde uno dice, ah, caray, yo no quiero llegar a viejito y decir, no, me arrepiento de no haber hecho lo que quería, por no aprender a decir que no, que vamos ahorita para el cuarto. Pero quédense aquí en el tercero que a mí me encanta y es, ¿realmente hay un porqué? ¿Realmente hay un porqué en tu vida que va muy ligado al primero? Pero a mí me lo preguntaron muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué? 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 Y ese por qué cambia mucho, cambia todo el tiempo, pero cambia más como la dirección, el foco, pero la raíz de ese por qué sigue siendo el mismo. Entonces, si no alcanzas a hacerlo hoy, tal vez más tarde, literal, sácale un espacio en tu soledad para realmente pensar en por qué. ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer por el resto de mis días? Y no es una decisión fácil, es el resto de tus días, los días que te queden de vida. Porque si no pasa eso, pues vas a seguir trabajando en los qués. ¿Cómo es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cambias de trabajo, cambias de negocio, tratas de lanzar un emprendimiento nuevo y puedes hacer muchas cosas. Y son los qués. Y el cuándo, pues es uno arranca a probar y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero en cambio, cuando ya tienes claro ese por qué, se presta todo lo demás, se da todo lo demás. Y aquí es donde yo resumo el por qué llevo estos 7 años sin trabajar. Porque literal yo me levantaba para trabajar, por ejemplo, en ventas de vehículos, o madrugaba durísimo cuando me tocaba trabajar en almacenes de cadena y yo tenía que abrir el local a las 7 de la mañana. Y yo decía, no, qué mamera. Tener que madrugar para ir a hacer eso, tener que transportarme en un transporte público desde la 70 Sur hasta la 180 Norte, o sea, era absurdo. Yo decía, esta vaina es lo que yo quiero para mi vida, no, no tiene ningún sentido. Empecé a cogerle un poquito de sentido cuando empecé a conocer gente y a trabajar en ventas. Porque ya yo me relacionaba, yo decía, qué nota, conocer gente, conocer su vida, conocer sus experiencias, conocer qué quiere para su vida. Y al pasar del tiempo empecé a conocer gente que ahora me decía, hey, ¿tú qué opinas de esto? ¿Hacia dónde puedo agarrar? ¿Qué puedo coger? Y yo empezaba a dar algunas pautas y me decía, oiga, sí, qué chévere, gracias por ese aporte, gracias por esa semillita. Y a lo largo de esos 7 años me he pasado haciendo eso, conociendo gente todo el tiempo. Acuérdense que yo cumplo 7 años en el 1 de abril, así que todos los detalles los dejan en mi oficina, por favor. 7 años en los que me encanta hablar con gente todo el tiempo, aportarles, darles recomendaciones, darles herramientas, darles facilidades, recuperarles su tranquilidad, no solamente a nivel financiero, porque ya con el tema del liderazgo muchas personas se acercan a preguntarte, hey, Johnny, ¿qué hago con esta vaina? Y yo le digo, pues yo no soy un experto en esto, pero tal vez se pueda servir esto. Y tal vez en 3 o 4 meses la persona vuelva a te diga, oiga, que gracias, eso me sirvió un montón. Y yo lo hago porque así mismo lo hicieron conmigo. Me echaron esa semillita de, se puede sembrar por aquí, se puede hacer por acá, se puede construir, se puede mejorar. Pero son 7 años. 7 años en los que digo, qué chimba trabajar esto. Qué chimba dedicar mi tiempo, el que tenga que dedicar.
para hacer esto. Aunque hoy no puedo negarles que un fin de semana me lo descanso tan relajado, tan tranquilo, porque sé que voy a llegar al lunes a meterle con toda lo que tengo que hacer, porque me gusta lo que hago. Pero meterle con toda, que no importe la hora que nos agarre trabajando, no importa. Por eso nos reunimos en un espacio un martes a las 8 de la noche. Y siguen acá muchos de ustedes. Después de todo el año trabajando en eso el año pasado también. Y los que vienen trabajando conmigo en ese espacio desde que leímos el primer libro. Llevamos ya casi 2 años, yo creo. Tiempo. 8 de la noche todos los martes. ¿Qué puede estar haciendo una persona del común hoy a las 8 de la noche? Viendo televisión. Sí. Series. Viendo noticias. Durmiendo. Viendo nuestros TikToks que se hacen virales. Eso puede pasar. Y esa persona está ya buscando una herramienta. Yo quiero migrar toda mi marca personal y todo lo que hago en redes sociales al liderazgo y a las ventas. Y empezar a crear una comunidad de gente que le gusten las ventas y liderazgo y que me quiera seguir por eso. Estoy como trabajando en ese proyecto. Porque obviamente ya vendimos 7 años. Y la gente sigue llegando. Todos los días llegan clientes. Todos los días llegan clientes. Digo, ya, somos demasiado buenos en eso. Ahora, el equipo tiene que volverse bueno en eso. Los estamos entrenando para ello. Y estoy capacitando un equipo todo el año para volverlos los mejores. Ya a mí mi vida cambió gracias a todo esto. Ahora, ¿cómo hago para que la vida de otros cambie de igual manera? Por eso les digo la importancia de quedarse en este punto, porque van a sacar tela que cortar cada uno de ustedes. Pero tómense en el espacio, tómenselo en serio. Y vayan en su soledad y hagan ese espacio. Pónganse su buena musiquita suave. Pónganse su velita aromatizante que huela rico a la casa. O si tienen que irse de la casa, váyanse de la casa. No se vayan de la casa, no, no, literal. Salgan de la casa un día y vayan y hagan ese ejercicio. Separen un spa para cada una de ustedes solas. Un hotelito, vayan a un hotel chévere. Y trabajen en esto, porque esto puede determinar los próximos 7 años de su vida, como lo está haciendo conmigo hoy día. 7 años. Que yo qué chimba esos 7 años. Qué nota. ¿Ya vienen qué? En septiembre nos vamos para China. ¿Quién en su sano juicio pensaría irse para China? Porque sí. ¿A cuántas personas del común les pasa eso? Es muy complicado lograr ese resultado y no es difícil, porque financieramente hablando es sencillo, pero es por acá, por meterle acá la información. Y alguno del equipo se va a ir para China y alguno del equipo se va a ir para Shanghái con nosotros, pero solamente quien se lo crea, quien lo tenga clarísimo. Pero para eso hay que trabajar en ese propósito. Así que no lo dejen pasar, por favor, mucho tiempo. Aprende a decir que no y comprométase con logros a largo plazo. Porque aquí no habla de qué vas a hacer esta semana, este mes. No, a largo plazo. ¿Cuáles son tus metas de aquí a 5 años? ¿Ya la tienes clara? ¿Ya lo tienes escrito? ¿Tienes metas a 5 años? ¿Tienes metas a 5 años, Beatriz? ¿De aquí a 5 años? Beatriz quedó por allá congelada. Que, no, que, que rato estoy intentando hablar y no me da el micrófono. Sí, sí. Te escuchas como con mucho eco de fondo, pero dijiste que sí. Estefa Sánchez, ¿tienes metas a 5 años? Sí, claro. Milena García, ¿tienes metas a 5 años? No, no las tengo. Janet Galindo, ¿tienes metas a 15 años? Uy, no, tan lejos no tengo, pero digamos, una de las cosas que sí tengo como propósito de vida es estar activa permanentemente y en servicio a los demás para que mi vida tenga un sentido. ¿Y eso qué te va a traer de aquí a 15 años? Digamos que en avanzar es construir muchas cosas que quiero hacer todavía. Y fíjense que cuando ese propósito es tan fuerte, tuyo personal, trasciende de una empresa, trasciende de un lugar. Porque yo les puedo decir, a mí me encanta mi empresa, yo hago esto y me encanta y soy feliz. Pero si me invitaran a capacitar por allá al Perú en temas de ventas, ¡vámonos! ¿Cuándo tengo que ir? Si me invitaran por allá a Ecuador a capacitar en programación lingüística, póngame fecha que yo me voy. Ya, ya tuvimos que pasar de avanzar. Ahora, ¿cómo llamo esto allá a otro mundo?
Allá tendré que aprender chino para que aprendan qué es una reducción de crédito hipotecario en Shanghái. Literal, eso te puede llevar a otro mundo, pero tu propósito debe trascender. Un propósito no te puede quedar en tu familia. Seguramente impactará mucho tu familia, seguramente impactará mucho tu entorno, tus allegados. Van a decir, puta, qué nivel, qué persona todo lo que ha hecho. Eso es propósito. Hazte la pregunta muy, muy al detalle de si has trabajado fuerte en tu propósito y qué tienes de aquí a los próximos 5, 10 y 15 años. Pero háganlo en serio, háganlo muy en serio. ¿Listo? Yo veré, les doy esta tarea bien bacana. Uy, ¿quién nos iba a ayudar a leer? ¿Quién nos iba a ayudar a leer? ¿Andrea? ¿Nos ibas a ayudar a leer? Yo. Andreita, algo para pensar y algo para hacer. Bueno, De una vez dale de corrido que ahí tienes lectura para rato. algo para pensar. ¿Qué tan intencional es usted cuando va a iniciar su día de trabajo? ¿Tiene un plan y un propósito para cada cosa que planifica hacer? ¿Sabe hacia dónde se dirige y por qué está haciendo lo que hace? ¿O está sencillamente dejándose llevar por la corriente de la vida? Si sus compañeros de equipo no detectan en usted un sentido de intencionalidad, no sabrán qué esperar de usted y difícilmente contarán con usted cuando de veras se necesite. Algo para pensar, para ser una persona más intencionada. Primero, explore sus virtudes y sus debilidades. No podrá enfocar su intención y efectividad si no se conoce, si no se ha autoexaminado. Haga un inventario de sus virtudes y sus debilidades. Luego, pregunte a los miembros de su familia, sus amigos y colegas para conseguir información adicional. Mientras más información pueda conseguir, mejor es. Segundo, especialícese en su especialidad. Cuando tenga una buena comprensión de sus fortalezas, será capaz de enfocarse. Su meta debe ser invertir el 80% de su tiempo y esfuerzos en lo que le produce una alta retribución a usted y a su equipo. Ajuste lo más posible su agenda diaria y su lista de cosas por hacer para que estén de acuerdo a ese estándar. Tercero, planifique su calendario con propósitos. Mientras más extenso sea el periodo que pueda planificar con intencionalidad, mayores serán los beneficios que obtenga. Si piensa en términos de unas pocas horas o un solo día, habrá una cantidad limitada de cosas que podrá hacer. Es mejor pensar en términos de lo que quiere tener hecho en una semana o en un mes. También es buena idea establecerse metas anuales. Separe un tiempo en esta semana para planificar sus actividades en un bloque de tiempo más largo que lo que está acostumbrado a hacer. Si está acostumbrado a pensar diariamente, entonces planifique para una semana. Si acostumbra a planificar para una semana, entonces fije sus metas para un mes. Esto le ayudará a ser más intencional cada día. Y ya yo no lo Ay, dije yo, lo dijo John Maxwell. John Maxwell. Planifíquese, no para el día, planifique para la semana. Y si ya planificas para la semana, planifica para el mes. Y si ya planificas para el mes, planifique para el año. Y ahí viene si planifica para el año, ¿qué hago luego? Para el año y medio. Para el año y medio, para los 2 años, para los 3 años, para los 5 años. Y a merced y gracias al acoplarme a lo que en avanzar son las metas, porque literal yo era muy desligado de las metas, hoy día tenemos una meta al año. Y yo la compartí esta mañana con parte del equipo de líderes. Avanzar siempre ha querido crecer por lo menos un 60%. Ese es el único año que decidimos crecer un 40%. ¿Por qué? Porque literal ya los números son una cosa interesante. Entonces dimos, si nos establecemos creciendo un 40%, pero nunca dejar de crecer, la rompemos. Hoy la cifra puede sonar pequeña para muchas compañías, pero para nosotros crecer un 40% es un lograzo para todo el equipo. Y por eso también tienes que apersonarte de el conocimiento de esas metas del año, de tu equipo, personales. Y yo quiero hacer un ejercicio acá rapidito. Milena Buitrago, ¿cuál es tu meta anual para este 2026 de ingresos? Para este año, bueno, yo me planifiqué, fue como cuatrimestral para poder ir creciendo mes a 4 meses, porque digamos que si yo me proyecto de una, pues no sé, siento que me voy como a quemar, no sé, algo así. Entonces yo lo que hice fue como
una meta cuatrimestral de iniciando de 5 millones de pesos para, digamos, a final de año terminar con de 7 a 9 millones de pesos. ¿Eso cuánto te daría en todo el año? O sea, cuatrimestral o sea, el año, Pero igual ya tienes la cuatrimestral y ya dices que vas a terminar con 7 8. O sea que ya tienes una cifra de cuánto podría ser todo tu año. pues no lo sumé, pues lo planifiqué de esa manera, pero no lo sumé en total, no. Entonces, échale mente al tema. Porque, por ejemplo, un pensamiento muy norteamericano es que los sueldos en Estados Unidos son anuales. Mm, Se han visto cuando nos llega una certificación de un colombiano residente en el exterior que dice cuántos ingresos son anuales? Ahí uno dice, no, es que se gana el mínimo en el mes. No, se gana $50.000 en el año, o se gana $30.000 en el año, o se gana $300.000 en el año. Inclusive es un pensamiento europeo. También en Europa funciona igual. Son negocios al año, contratación al año. Pero nosotros pensamos en un mesecito. Y cuando tenemos un mesecito malo, se nos pifió todo el año. No, pongámonos metas anuales. Pongámonos metas anuales. Los contratos del Estado son anuales, como le dice Estefan. El año, porque hay tanto que hacer el año que las metas se miden de enero a diciembre. No te van a medir por el solo enero malo o el febrero malo, ¿no? El otro, el año el resto queda libre para que tomes tus mejores acciones y decisiones para lograr la meta del año. Empecemos por ahí. Porque si tú estás empezando el día a ver qué hago hoy y así te vives el resto del año, pues que termines sin el resultado que deseabas. Pero cuando intencionas, que fue el aprendizaje que nos está enseñando hoy la lectura, cuando soy intencionado, intencionada, tal vez ya me esté acercando un poquito más a la meta. Por ser intencionado, intencionada. Ahí les dejo este trompo en la uña para que tomen acción sobre esas tareas y no lo dije yo, lo dijo John Maxwell. ¿Listo? Terminemos, Andreita, que ahí falta poquito. Algo para el camino. Algo para el camino. Mi amigo Dwight Pine me envió una historia de un operador de radio que un día oyó por casualidad a un señor de edad aconsejando a uno más joven a través de la radio. Es una pena que tengas que pasar tanto tiempo lejos de tu casa y de tu familia, le dijo. Permíteme decirte algo que va, que a mí me ha ayudado mucho a mantener una buena perspectiva de mis prioridades. Verás, un día me senté e hice un poco de aritmética. Una persona promedio vive 75 años. Multipliqué 75 por 52, lo que me dio fue 3.900. Esta es la cantidad de sábados que una persona promedio tiene durante su vida. No fue hasta que cumplí 55 años que me puse a pensar en detalle. Continuó, y para ese entonces ya había vivido 2.800 sábados. Pensé que si vivía hasta los 75, solo me quedarían por disfrutar unos 1.000. Siguió explicando que compró 1.000 canicas y las puso en un frasco de plástico en su área favorita de trabajo en la casa. Cada sábado desde entonces dijo, saco una canica y la boto. Descubrí que al ver que la cantidad de canicas disminuye, me enfoco más en las cosas verdaderamente importantes de la vida. No hay nada mejor que ver que tu tiempo aquí en la tierra se está acabando para ayudarte a mantener en foco tus prioridades. Y el anciano terminó diciendo, ahora déjame decirte algo más antes que me desconecte para llevar a mi amada esposa a desayunar. Esta mañana saqué la última canica del frasco. Pienso que si todavía estoy vivo el próximo sábado es porque me están dando un poco de tiempo adicional. No podemos escoger si vamos a recibir o no un poco más de tiempo, pero sí podemos decidir lo que vamos a hacer con el que tenemos. Si usted es intencional con lo que tiene, entonces va a sacar el mejor provecho del tiempo y los talentos que Dios le ha dado. Muy poderoso. Y ese es el momento donde en esos últimos minutos escuchamos a los tímidos. ¿Qué se llevan el día de hoy? ¿Van a hacer su tarrito de canicas? ¿Cuántos sábados nos quedan? Solamente, creo yo, de esa manera uno empieza a valorar lo que tiene. Cuando se empieza a dar cuenta que se está acabando, ¿sí o no?
pero muchas veces nos fijamos solamente en eso, en lo material. Un carro se deprecia, una casa se va dañando, el dinero se va acabando, pero ¿y las personas? Pero ¿y tu propósito? Así que cerremos esto con broche de oro. Jimena Martínez, ¿te has conectado antes al espacio? Primera vez. Buenas noches, primera vez. Ah, Hace días bueno. que lo hacía, pero no me han dado el link ni la entrada todavía. Ah, Tocó caray. tocó coger a Luis y apretarlo. Te tenían bloqueada. Bueno, ahora que estuviste en ese espacio, ¿qué te llevas de ese aprendizaje el día de hoy? Uy, no supe pues muchas cosas, mucho de todo, pues no tengo todavía el libro, tengo ya que ponerme como al tanto del libro que están leyendo, pero lo que alcancé a ver en el tema de que sí, de que tenemos que mirar pues hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. A veces nos pasa la vida haciendo una cosa, haciendo la otra, y por necesidad, más no porque es lo que en realidad queremos llegar a hacer en esta vida, por lo menos en el caso mío. Yo he hecho muchas cosas, siempre he sido independiente porque siempre me ha gustado manejar mi tiempo y mi cartera y mi billetera, ¿cierto? Entonces, así tenga mi esposo, siempre he querido tener plata en mi bolsillo porque me quiero comer un dulce, como dice vulgarmente el dicho, comprarme unos calzones, me los compro sin defender. Pero si yo no priorizo qué quiero en la vida y qué es lo que necesito hacer, entonces no voy a llegar a ningún lado. Entonces, como mirar ese lado de que en realidad debes hacer todo porque el tiempo va pasando. Por lo menos yo estuve casi 3 años. Yo tengo, pues con mi esposo, una sociedad con una empresa. Pero yo estuve 3 años desactivada de esa empresa porque ya me lo sé tanto de memoria que dejé que las personas se encargaran de eso y yo como que "Ay, me voy a descansar un ratico". Pero yo dije, no, eso es lo que yo no quiero para mi vida. Yo quiero tener algo mucho mejor, yo quiero aprender algo nuevo, pero hacer un servicio más profundo porque a mí me gusta aprender, me gusta enseñar, me gusta servirle a la gente. Entonces yo decía, algo tiene que haber para mí. Y le pedí tanto y le oré tanto, papito Dios. Ponme donde tú crees que yo voy a estar bajo mi conocimiento y mis ganas y el propósito que yo tengo en ese momento. Y se llegó la oportunidad con avanzar. No llevo sino creo que un mes, algo así, pero la estoy rompiendo, la estoy dando con toda. Entonces, no, espectacular. Hace días quería compartir este espacio con ustedes porque de verdad que excelente, me gusta todo este proceso. Entonces, me llevo todo ese conocimiento. Súper, súper, qué bonito, qué bonito. ¿Cuántas Ujú. mujeres allá afuera quisieran tener tal vez el carácter, la fuerza, la sabiduría de decir, yo también puedo vivir por mí misma y hacer cosas por mí misma, comprarme lo que yo quiera? ¿Tú crees que hay personas allá afuera, mujeres, que quieren quitarte esa carga de no hacer, verse útiles? ¿Cómo? ¿Me copiaste? ¿Me copiaste? No, no te escuché. ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Las demás me escucharon o solamente fue Jimena? No te entendí la pregunta. ¿Cuántas personas crees que hay allá afuera, mujeres, que quieran tener Sí, ese carácter y esa fuerza para decir, yo puedo valerme por sí misma? muchas, las he visto, las he tenido al lado, les he dicho, ustedes pueden, metan en la berraquera y las ganas que se puede. Todo propósito que uno quiera hacer en la vida, si le metemos las ganas, el propósito y nos enfocamos, lo hacemos, se hace, se puede. Simplemente es que nos toca incomodarnos, nos toca enfocarnos y nos toca arriesgarnos, pero que se hace, se hace. Súper, hay un propósito bonito marcado. Chévere, chévere, hay que seguir cultivándolo. Ahí Mile va. García, ¿qué te llevas en la sesión de hoy? Ay, no, todo es muy valioso realmente. Y esta capacitación me hace como de verdad sacar ese tiempo en Semana Santa para estar en mi soledad, poner mi velita y seguir reafirmando y reflexionando del propósito mío, ¿sí? Mm, Tenerlo más claro, es como hacer mi plan de vida, porque tampoco me he tomado el tiempo para sentarme a construir ese plan, ¿sí? Entonces quiero hacerlo realmente en Semana Santa y regalarme ese espacio para aclarar mis metas en todas las áreas de mi vida, ¿sí? No solamente es el tema de la plata, sino pues en todas las áreas de mi vida, buscar ese equilibrio y,
y ya básicamente es eso. Entonces, haré la tarea en Semana Santa muy juiciosa. Me encanta, me encanta. Creo que hoy está también por primera vez, no sé si estoy equivocado. Natalia Torres, ¿estás por ahí? Natalia Torres, no te hemos visto, no te hemos escuchado hoy. No está por ahí. ¿Listo? Ah, por ahí ya la veo. Ah, sí estás por Y está, pero aquí. tiene el micrófono apagado. Natalia, cuéntanos qué te llevaste el día de hoy. Ya, hola. No, tenía el celular bloqueado y no podía activar el micrófono. Buenas noches para todos. Buenas noches. Esta también es mi primera vez en este espacio. Hago parte del equipo bueno, completo de Avanzar, pero pues de Cali específicamente. Me llevo muchas cosas de esta noche, principalmente pues lo del propósito, porque no sé si a todos les ha pasado, pero he organizado algunas cosas en mi vida y pienso que tengo un propósito y a medida que lo voy haciendo, veo que no, tengo que cambiar de camino. Entonces, en este preciso momento de mi vida estoy como en esa construcción nuevamente de mi nuevo propósito, de volver a conocerme, de volver a organizar todo, de volver a mirar qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. Entonces, esta noche fue perfecta para poder empezar como a estructurar todo ese proyecto Me de encanta, me mi vida. encanta, me Ujú. encanta, me encanta. Y recuerden que el propósito seguramente tiene algunos ajustes, pero realmente nació en algún momento, pequeñito, y va cogiendo forma. Si no ha nacido todavía, hay que buscarlo, hay que trabajar en ello, hay que buscar herramientas, hay que encontrarnos. Así que chicas, qué gusto haber podido estar con ustedes en este espacio, en esta cualidad número 10. Creo que nos deja muchos aprendizajes. Espero los que no dejaron su comentario hoy lo hagan en el grupo y nos vemos la próxima semana por el mismo canal, sin falta, porque la otra semana es una semana de mucha reflexión. Así que la próxima semana vamos a ser conscientes de cuál es nuestra misión. No se lo pierdan, nos vemos dentro de 8 días, chaito.